He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque sin duda tú has encaminado nuestros pies a este lugar, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos al corazón, destapando los oídos espirituales, enderezando nuestros pies. Mi Señor, quita la necedad de nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, puesto que todo viene de ti, tanto el querer como el hacer, que tú pongas en nosotros hambre y sed de tu palabra, Señor. Que nos despojemos de ese lastre que estamos arrastrando, de ese escombro en nuestro corazón que no nos sirve para nada, Señor, para que podamos entender lo que dice tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y empezar a poner por obra tu consejo, tu bendito consejo que guía hacia la vida. Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando al corazón de mis hermanos. Mi Señor, honralos, honra su tiempo, porque pudiendo estar en otro lado, Señor, ellos se han dejado guiar por ti. Mi Señor, gracias por lo que hasta el día de hoy tú has hecho por nosotros. Hasta el día de hoy, gracias por el alimento que has puesto en nuestra mesa, Señor. Gracias por nuestros ojos, cuando hay tantos, Señor, que están ciegos. Gracias, Señor, porque te podemos oír cuando hay tantas personas que no te escuchan. Gracias, Señor, porque te podemos sentir cuando todos fuera de tu familia no te pueden ver, no te pueden escuchar, no te pueden sentir. Mi Señor, gracias. Bendito sea tu santo nombre por todo lo que has hecho y que estoy completamente seguro que vas a hacer, porque tú nada dejas inconcluso y tú has empezado la obra en cada uno de nosotros. Bendito seas por todo eso y mucho más, mi Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Los jovencitos, váyanse a su clase. Mis hermanos, pues qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Qué bueno. Y tenemos personas nuevas. Esta tarde allá hay un joven de nombre Dante. Y por aquí tenemos otra persona nueva. Allá, de nombre Leonor. ¿Cómo se les dice a los nuevos? Bienvenido mi hermana Leonor y mi hermano Dante. Ojalá que Dios les hable esta tarde. Y estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Podemos ir. Tenemos algunos problemas con la computadora, pero este mensaje se llama enseñados por Dios. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues bueno, si pones mucha atención, pues va a ser de mucha bendición para tu vida.
Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Esto ya lo vimos el pasado martes del 1 al 8. En el 1, les rogamos por el Señor Jesús que como aprendieron de nosotros, así se conduzcan para agradar a Dios y así lo hagan aún más y más. Versículo 2, las instrucciones se las dimos por el Señor Jesús, o sea, no fueron ideas nuestras, es lo que les dice el apóstol Pablo. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Eso lo vimos en el griego. 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, los que no conocen a Dios. 6, que ninguno agravie ni engañe en nada sobre este asunto de la fornicación a su hermano. Y hay una severa advertencia, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha todo esto, hablando de la fornicación en las congregaciones o de la fornicación en los hijos de Dios, dice, no desecha a hombre, sino a Dios. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, pues el mensaje pasado impresionante. La fornicación es penadísima por Dios. Penadísima por Dios. La fornicación solamente tiene, para que no sea pecado, dentro del matrimonio. Todo lo que es fuera del matrimonio se llama fornicación, se llama adulterio. Y pues estuvo muy bueno el mensaje pasado del martes. Espero que lo vean. Vamos al versículo 9. Y miren lo que sigue diciendo el Espíritu Santo. Después que habla de la fornicación, mira versículo 9. Pero acerca del amor fraternal o del amor entre los hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Detente un poco ahí. Y mira, a mí te voy a decir, ¿cómo se llama el mensaje? Enseñados. Dice mi hermana Edna, engañados. Enseñados por Dios. Y mira versículo 9, no quiero que pierdas de vista en el versículo 8, ya están en el 10 acá estos jóvenes. En el versículo 9, el versículo 9, miren lo importante que dice. Pero acerca del amor entre ustedes, le dice a la congregación de Tesalónica, acerca del amor entre ustedes, no tenéis necesidad de que os escriba. Es decir, pues no les va a dar ni un consejo acerca de eso. Porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios. Que os améis unos a otros. Y mira versículo 10. Pues eso del amor entre ellos en la congregación de Tesalónica, mira, pues eso así lo hacen con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y esto es impresionante, mi hermano, mi hermana, porque mira, voltea a ver a tus hermanos. Voltea a ver a tus hermanos. Fíjate bien. La iglesia de Tesalónica, la congregación de Tesalónica, no solamente se amaban entre ellos. No solamente se amaban entre ellos. Ese amor alcanzaba para todos los de Macedonia. Y esto es impresionante, mi hermano, porque quiero que te hagas esta pregunta.
¿tú qué tanto amas a tus hermanos? ¿Qué tanto los amas? Porque si tú dices, bueno, amarlos, lo que se dice amarlos, pues la verdad no. Es más, unos me caen hasta gordos. Madre mía. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, el evangelio pues no miente. Regresa por favor al versículo 9, pero quiero que te concentres en esta parte, en el versículo 9. Pero acerca del amor entre ellos, fraternal, filadelfos en el griego, no tiene necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios. Esta palabra habéis aprendido de Dios, que la Reina Valera traduce de esa manera, teodidactos en el griego, literalmente quiere decir que la iglesia, la congregación de Tesalónica, fue enseñada por Dios. Fue enseñada por Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Es decir, el apóstol Pablo literalmente les está diciendo: en cuanto al amor entre ustedes, pues no hay necesidad de escribirles. No hay necesidad de escribirles, porque ustedes mismos han aprendido de Dios a amarse unos a otros. Y yo no sé tú, mi hermano, mi hermana, regresa a Primera de Tesalonicenses 1:3. Literalmente, la iglesia de Tesalónica fue enseñada por el Dios de la gloria. Y dices tú, ¿es eso posible? Pues hoy lo vamos a ver, mi hermano. Con la Biblia en la mano, solamente quiero recordarte. Mira en el capítulo 1, versículo 3. Quiero que veas todo lo que les escribió anteriormente el apóstol Pablo, para que entiendas por qué ellos fueron enseñados por Dios. ¿Por qué es que fueron enseñados por Dios? ¿Es posible eso? Sí, mi hermano, es posible. Mira en el capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, es la misma carta, acordando sin cesar delante del Dios y Padre vuestro, número 1, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 1, le habían creído a Dios. 2, trabajaban hasta el apaleamiento en la obra de Dios. Número 3, eran constantes siempre. Versículo 4. Les dice el apóstol Pablo, porque estamos completamente seguros, ya lo vimos en el griego, hermanos amados de Dios, que ustedes han sido elegidos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Vimos Jeremías 1:5, ¿te acuerdas? Impresionante, ¿verdad que sí? Y mira en el versículo 5. ¿Por qué sabemos que la congregación de Tesalónica fue elegida? Cada uno de ellos. Porque nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, eficacia, capacidad, milagro. Es decir, ustedes son un milagro por el Espíritu Santo. Y luego versículo 7 les dice, ustedes han sido cristianos modelo, han sido ejemplo para todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Versículo 8. Por ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, al sur y al norte, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjate todo lo que puede impactar un hijo de Dios. Un hijo de Dios que está en lo que está. Todo lo que puede impactar. Ellos impactaron al norte, impactaron al sur e impactaron a toda Macedonia. Pero ¿cuántas veces nosotros los hijos de Dios impactamos, pero para mal ejemplo? Decimos, y ese es cristiano. Válgame Dios. Fíjate qué importante. ¿Te fijas cómo dice
en el capítulo 4, versículo 9, ustedes fueron enseñados por Dios. Pero antes de ser enseñados por Dios, mira cómo estaban ellos. Versículo 9. Porque todas esas personas que los conocen cuentan cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y viven esperando de los cielos a su Hijo Jesucristo. Qué impresionante, ¿verdad que sí? Capítulo 2, versículo 13. Miren lo que le sigue diciendo. Sin cesar damos gracias a Dios de que cuando oyeron de nosotros la palabra de Dios, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como es en verdad, como palabra de Dios. Así aceptaron la palabra. Y mira, vamos al 3:6, capítulo 3:6. Recordemos que Pablo, Silas y Timoteo salieron huyendo. Y en el capítulo 3 enviaron a Timoteo de regreso para confirmarlos y exhortarlos en la fe. Pero en el versículo 6, mira lo que dice. Pero cuando Timoteo regresó nos dio buenas noticias acerca de vuestra fe en Dios y del amor entre ustedes. Ve al versículo 11. Y esta oración a mí me encanta. Me encanta porque él ya vio todas las características de que son hijos de Dios. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Esto es bien importante. Porque no todos los que están en las congregaciones son hijos de Dios. Eso lo hemos hablado muchas veces. No todos. Los que están dentro de las congregaciones a la luz de la palabra tienen que ver si tienen las evidencias. Hay muchas evidencias en la vida de las personas que están escuchando el evangelio. Dame una de ellas. Una evidencia de los hijos de Dios. Amor entre ellos. Otra. Paciencia. Otra. Permanecen. Gozo. Otra. Obediencia. Constancia, otra. Servicio. Hay muchísimas. Y si tú dices, yo no tengo ni una de esas, mi hermano, pues bueno, hay que verte en un espejo. Y tú tienes que, a la luz de la palabra. Me encanta la oración de Pablo. ¿Por qué me encanta? Porque él sabe que son hijos de Dios. Ahorita en el capítulo 4 él dice, se aman entre ustedes. Dios, lo aprendieron de Dios mismo. Y ese amor, es más, no nomás entre ustedes, aman a toda Macedonia. Imagínate que dijeran, esos de la iglesia de San Miguel aman a Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Tuxpan, Sedano, Jungapeo, Tuzantla, todos sus alrededores. Han impactado de ese modo. Sí, hemos impactado. No mucho, no mucho. Mira la oración de Pablo. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él quiere regresar. Versículo 12. A pesar de que sabe que se aman ellos, a pesar de que sabe que Dios mismo los enseñó, Él en oración ruega que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ve al capítulo 4, versículo 9. Entonces, si te fijas todo lo que les escribió antes, y luego aquí en el capítulo 4 versículo 9 les dice, en cuanto al amor entre ustedes, no hay necesidad de escribirles. Ustedes mismos han aprendido de Dios a amarse unos
a otros. Ahora, quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana, porque yo encontré el mismo pensamiento del apóstol Pablo, pero acá con el apóstol Juan. Mira, vamos a Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Es el mismo pensamiento del apóstol Juan. No quiero que pierdas de vista. Primera de Juan se escribió más o menos poco antes del año 95. Si se escribió más o menos en el año 95, dime, ¿cuándo crucificaron a Jesús? Más o menos. ¿A qué edad crucificaron a Jesús? 30 y piquito, ¿verdad? Vamos a ponerle más o menos, sí, porque él empezó su ministerio a los 30 años y más o menos duró alrededor de entre 3 años y 3 años y medio. Entonces él fue crucificado más o menos 33 y piquito. Ok, esta carta primera de Juan se escribió más o menos poquito antes del 95, es decir, tenían aproximadamente 60 años de haber crucificado al Hijo de Dios. Pero no quiero que pierdas de vista, es decir, esta carta en ese momento ya eran cristianos de tercera generación. Es decir, se escribió para los nietos que más o menos vieron con sus ojitos a Jesús, que más o menos se dieron cuenta de cómo estaba la cosa. ¿Qué te quiero decir? Que casi a los 60 años después de que habían crucificado a Jesucristo, ya había muchos tibios en las congregaciones. Había gente que decía ser hijo de Dios, pero que no lo era. Había gente que nomás se manejaba con las emociones, que nomás iba al templo, pero pues de vez en cuando. Entonces, esta carta primera de Juan se escribió porque en las congregaciones había hijos de Dios, pero también había hijos de Satanás. Fíjate bien, mi hermano. Esa fue la razón por la cual se escribió primera de Juan. Entonces, no quiero que pierdas de vista, enseñados por Dios, pero todo lo que hay antes, previo a ser enseñados por Dios, las características. Mira aquí primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es decir, o estás en la luz o estás en tinieblas. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con la luz, con Cristo, koinonía en el griego, compañerismo con Jesús o compañerismo con Cristo, y andamos en tinieblas, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Dios es luz, Cristo es luz, tenemos comunión unos con otros. Qué importante es esto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, koinonía otra vez, relación estrecha, compañerismo, unión unos con otros. Es decir, en las iglesias, mi hermano, mi hermana, no hay compañerismo, no hay unión, no hay amor entre nosotros, porque es mentira que andemos en la luz. Es decir, tenemos un piecito en la luz y otro en las tinieblas. Tenemos un piecito en el evangelio y el otro en el mundo. Qué importante es esto, mi hermano. Pero si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos relación estrecha, compañerismo, unión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, vamos a pensar, no tenemos compañerismo unos con otros. Entonces, ¿la sangre de Jesús nos limpiará de todo pecado? No. ¿Sí te fijas, mi hermano? Aquí estamos hablando de personas que tienen comunión con la luz, que son compañeros de la luz, y que la consecuencia de ser compañero de la luz es ser compañero, tener cofraternidad unos con otros. Y después de eso, la consecuencia, ¿cuál es? Que la sangre de Jesucristo nos limpia, o constantemente nos está limpiando de todos nuestros pecados. Fíjate bien, mi hermano. Entonces, número 1, tenemos compañerismo con la luz. Y por lo tanto tenemos compañerismo entre los hermanos. Aquí, mi hermano, mi hermana, hacemos muchas cosas. Muchas cosas. Nada menos ahora con los varones nos vamos a ir el próximo sábado. Próximo sábado, 1 de marzo. Pues para la gloria de Dios, mi hermano, nos vamos a comer unas tortas de queso de puerco y de jamón. Y vamos a bautizar allá a mi hermano Diego. Allá. Y vamos a jugar fútbol. Y nos vamos a echar un café con pan de huicho. Bueno, eso no había dicho huicho, pero yo digo que sí. Porque todo puede faltar menos el pan de huicho. Todo lo que hacemos, mi hermano, mi hermana, es precisamente para eso. Ya invitamos a Dante también, el joven que invitó Diego. Ya lo invitamos. Y dice que también sabe jugar fútbol. Entonces vamos a ver. Y a cómo nos toca. Entonces, mi hermano, mi hermana, todo lo hacemos, ¿sabes por qué? Para aprender a amarnos. Porque no sabemos amarnos. No lo sabemos. Entonces, fíjate bien. Una evidencia de los lectores de esta carta, la primera, tienen comunión con la luz. Tienen comunión con la luz. Ok. Vamos a 1 de Juan capítulo 2 versículo 3. ¿Me lo puedes poner en NTV, por favor? Vamos a leer solamente del 3 al 5. Ahora mira, no quiero que pierdas de vista, es el mismo pensamiento de Pablo. Estos lectores de 1 de Juan también fueron enseñados por Dios. Fueron ungidos por Dios. Mira, en NTV. Segunda característica. ¿Te acuerdas de todas las características de la congregación de Tesalónica? ¿Son hartas? Pues mira, aquí te voy a nombrar nada más 3. La segunda. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Por qué? Si obedecemos sus mandamientos. Número 1, comunión con la luz. ¿Qué quiere decir? Hay comunión con los hermanos. Si tú, por ejemplo, dices, vamos a hacer una reunión aquí en la iglesia, vamos a traer guisados, y tú dices, ¿tendrás comunión con la luz? Solo que con la Comisión Federal de Electricidad. Puede ser. Porque con la luz del Hijo de Dios, yo te aseguro que no. Por eso, mi hermano, mi hermana, a la luz de la palabra tenemos que ver, porque en la iglesia cristiana todos damos el gatazo de que somos cristianos. Pero Cristo viene pronto, sí, mi hermano, pero no viene por los que nos congregamos los domingos, no. Él viene por los que hemos aprendido a amarnos unos a otros, mi hermano. Esa es la congregación por la que viene Jesucristo. Entonces mira, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman
Así es como sabemos que vivimos en Él. Mira, segunda característica, obediencia a Dios. Obediencia a los mandamientos. Es muy sencillo. ¿Cómo se le demuestra el amor a Dios? Obedeciendo. Juan 14:15, Juan 14:21 al 23. Ahora mira, ve por favor al versículo 7, regresa Reina Valera. Mira, dos características de otros que también fueron ungidos, fueron enseñados, guiados, enseñados por el Dios de la gloria. Mira versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Sí ves por dónde va la tercera característica? La primera era comunión con Dios, compañerismo con los hermanos. La segunda era comunión con Dios. Estamos en la luz, obedecemos sus mandamientos. La tercera es, estamos en la luz, pero aborrecemos a los hermanos. Nos caen gordos. No los podemos ver. O nomás los vemos cuando andamos de buenas. Madre mía, pues ya del amor, mi hermano, mi hermana, ya no hablamos. ¿Sabes una cosa? Que por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que el amor no lo practiquemos en la iglesia. Lo practiquemos primero en casa. Porque si tú lo practicas en casa, tenlo por seguro, que después se va a reflejar aquí en la iglesia. Y una vez que lo practiques en casa y luego en la iglesia, lo vas a empezar a practicar con la gente que conoces. Pero si a la gente que vive en tu casa no la toleras, pues a los que están aquí, pues menos. Menos. Ahora, de los que viven en la calle o que te encuentras en la calle, pues menos. ¿Sí te fijas, mi hermano? ¿Cómo no es tan difícil? Mira. Versículo siguiente, 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Ahora fíjate bien, aquí el apóstol Juan nos está dando 3 características de los hijos de Dios. Después del versículo 12 al 14, muchos ya hace poco platicamos de las 3 estaturas espirituales. Recién nacido, jóvenes y padres espirituales. Del 15 al 17 nos empieza a decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor el del Padre no está en él. Porque las cosas que hay en el mundo y bla, 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 bla. Ve al versículo 18. Ahora quiero que pongas atención, porque aquí está hablando del anticristo, o de los que tienen el espíritu del anticristo, o de los hijos de Satanás. Te lo quiero leer para que tú entiendas cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Mira versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo o los postreros días, es lo mismo, Hebreos 1. ¿Cuáles son los postreros días? De que vino Jesús hasta que regrese. Ok. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Sigue hablando de ellos.
salieron de nosotros. Esto es importante, mi hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque estos de Primera de Juan se habían apartado de Dios, se habían separado de Dios, pero estaban dentro de la congregación o dentro de las congregaciones. ¿Te acuerdas el problema que había acá en Éfeso? Había maestros falsos, también había hijos de Satanás, pero no estaban fuera de la congregación, estaban participando de las predicaciones, de la alabanza, de los convivios. Estaban dentro de la congregación participando de todo, pero eran hijos de Satanás. Bueno, importante versículo 19. Salieron de nosotros, es decir, están en la congregación, espiritualmente ya no van por el mismo camino. Están ahí, pero no son de ellos. ¿Qué quiere decir, mi hermano, mi hermana? Por eso constantemente yo siempre les digo a ustedes, vean el fruto. Primero, tú tienes que ver el fruto en mí. Si yo tengo buenos frutos, pues no te quepa duda, yo trabajo para Dios. Pero después tienes que ver a tus hermanos y ver sus frutos. Y después te tienes que ver a un espejo y ver tus frutos. ¿Por qué? Porque qué tal que aquí haya hartos hijos de Dios, pero que tú seas el hijo de Satanás. Si te fijas, mi hermano, los frutos. Mira lo que dice aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca fueron. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora mira versículo 20, el contraste. Ahora sí pon mucha atención. ¿Cómo se llama el mensaje? Enseñados por Dios. Versículo 20. Pero vosotros, es decir, no los hijos de Satanás, no, los hijos de Dios. Pero vosotros, ustedes, tenéis la unción del Santo. Tenéis la unción de Dios. Y no solamente eso. Y conocéis todas las cosas. Ahora, no quiero que pierdas de vista, detente ahí tantito. Dos cosas distinguen a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Número 1, nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Si tú volteas al Antiguo Testamento, a ver, acuérdame, ¿quiénes fueron ungidos? ¿O quiénes eran los que eran ungidos nada más? Uno, los reyes. Otros, los profetas. Y otros, por ahí dijeron, sacerdotes. Esos tres eran los únicos que eran ungidos. Ahora fíjate, quiero que pongas atención, porque nosotros los cristianos, dice aquí versículo 20. Ahora, ¿por qué dice que fueron ungidos? Ya nos dijo 3 características. Porque aquí pudiéramos decir, todos somos ungidos. No, mi hermano, no todos. Primero, los que andan en la luz, ¿tienen compañerismo con quién? ¿Con la luz o con Cristo? Derivado de ese compañerismo, derivado de esa comunión con Cristo, ¿hay comunión con quién? Con los hermanos. Número 1. Otra característica, la segunda, ¿cuál vimos? Obedecen a Dios y su consejo. Número 3. Si andan en la luz, entonces se aman unos a otros. Esos son los que está hablando mi hermana. Dice, ustedes fueron ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Antes eran ungidos nomás los profetas, los reyes y los sacerdotes. Ahorita el cristiano, el Hijo de Dios, el que tiene esas 3, hay más características,
Si nosotros vemos Primera de Juan, hay muchas características, muchas evidencias o muchas marcas de los verdaderos hijos de Dios. Pero aquí nomás vimos 3, para no alargarnos tanto. Pero fíjate bien, nosotros, dice, fuimos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Y número 2, conocéis todas las cosas. Quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana, porque cuando somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué crees? Efesios 1:13, somos sellados. Gálatas 4:6, el sello está en nuestro corazón. Ahorita vamos a ver una cita de Corintios que también dice que está ese sello en nuestro corazón. Pero no quiero que pierdas de vista que dice al final, y conoces todas las cosas. Es decir, cuando somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, Dios pone en nosotros algo así como un detector de mentiras. ¿Para qué? Para cuando nosotros oímos una predicación, nosotros mismos digamos, esto como que no. Esto como que no. Y te voy a poner un ejemplo, mi hermano, mi hermana. Hace poco más de 11, 12 años, cuando yo llegué al Evangelio, fíjate bien, pues nosotros llegamos a una iglesia muy grandota. Y el pastor predicaba y decía, el Hijo de Dios, ese no se debe de enfermar. Ese ni se enferma. Y yo decía, caray, ¿no se enferma? Y luego en las predicaciones decía, no, pues entonces imagínate mi hermana Irma, ya no la dejáramos entrar aquí. Que diríamos, no, sáquese de aquí, fuchi, fuchi. Fíjate bien, mi hermano. Yo iba llegando al Evangelio, pero yo mismo decía, pues eso, como que no. Yo no conocía bien a bien la palabra. Y luego en algunas predicaciones decía, fíjate lo que decía, los hijos de Dios debemos de buscar puestos en el gobierno, debemos de buscar puestos en la política, en la policía y en puestos importantes, gobernaturas, presidencias municipales, porque nosotros estamos llamados a transformar el mundo. Yo decía, caray, pues ¿Cristo a qué partido pertenecía? ¿Los apóstoles a qué partido pertenecían? Sí estamos llamados a transformar el mundo, pero no por medio de la política, sino por medio de nuestro testimonio y de la santidad. ¿Sabes qué otra cosa se predicaba? Decían, nosotros estamos llamados a ser empresarios. Así decían. Tenemos que poner negocios, tenemos que comprar, tenemos que vender para la obra de Dios, hacer iglesias. Y yo decía, pero ¿no dice la palabra que todo se va a quemar? O sea, no sé si me estés entendiendo, mi hermano. No sé si me estés entendiendo. Por ejemplo, yo no conocía bien a bien la palabra, pero decían, si no diezmas, te vas a ir al infierno. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No puede ser. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, Dios pone una medida de sabiduría en nosotros. Eso es lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, en la iglesia de Tesalónica dice, ustedes fueron enseñados por el mismo Dios. ¿A qué? A amarse. ¿Sí me entiendes? Con ese sello hay cierto tipo de sabiduría. Al ser ungidos, puedes ir a 2 de Corintios 1:21, por favor. Es decir, cuando nosotros recibimos esa unción y ese sello, nosotros tenemos la capacidad de más o menos distinguir entre la verdad y la mentira. No recibimos completamente el Espíritu Santo de Dios porque la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en plenitud es otra cosa. Es cuando nos estamos llenando de la palabra de Dios. Yo me refiero a cierto tipo de sabiduría
para poder distinguir la verdad del error. ¿Sí me entiendes? Mira, 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Es Dios. 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado el adelanto a Rabón, las arras del Espíritu, ¿dónde? En nuestros corazones. Fíjate bien, entonces nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Al ser sellados por el Espíritu Santo de Dios, entonces empezamos a distinguir la verdad del error. ¿Podemos ir a Juan 14:17, por favor? Mira, el Espíritu Santo es llamado Espíritu de la verdad aquí en Juan 14:17. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, ¿qué dice? No puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Entonces mira, nosotros empezamos a ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que habita en nuestro corazón ese sello. Desde ahí nosotros tenemos la capacidad de empezar a entender o empezar a distinguir la verdad de la mentira. ¿Cuántas veces tú en la congregación oías las cosas y decías tú, esto como que no? Y aún sin saberlo. Hace poco tiempo me habló un hermano, no es de aquí, y me decía que el pastor había predicado sobre un personaje pues de la Biblia, y él aseguraba cosas que no están escritas en la Biblia. Y el hermano me decía, pero él ¿por qué dice eso? Le digo, bueno, pues él dice eso porque pues él saca conjeturas, ¿verdad? Pero si está en la Biblia, nosotros debemos de creerlo. Si no está, tú puedes o no puedes creerlo, pero no podemos darlo por hecho. Para nosotros, si está escrito en la Biblia, ve al 14:26, por favor. Si está escrito en la Biblia, entonces lo damos por hecho. Entonces, al ser sellados por el Espíritu de verdad, estamos capacitados para empezar a distinguir la verdad de la mentira. Mira, versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? Os enseñará todas las cosas. Mi hermano, mi hermana, cuando nos damos cuenta que tenemos a Dios en nuestro corazón, que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, empezamos a ver las cosas de diferente manera. A veces pensamos que solamente es de venir y escuchar la Biblia o escuchar un estudio bíblico e irnos y nosotros seguir con nuestra vida normalmente. No es así. Dios es nuestra guía, si nosotros lo tomamos como guía. Dios es nuestro Dios si lo tomamos como Dios. Dios es nuestro Salvador si lo hemos tomado como Salvador. Mira lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mira, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Que cuando un hijo de Dios abre su corazón, cuando un hijo de Dios nace, cuando un hijo de Dios cree, no se va a quedar a medias. La obra que empezó la va a terminar en cada uno de nosotros. Aquí
Aquí lo único es que tú busques a Dios de todo corazón, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si te fijas cómo podemos no ser enseñados, sino Él, pues Él lo que quiere es enseñarnos. Él lo que quiere es guiarnos, pero pues que nosotros nos dejemos. Ahora nada más imagínate, tenemos ese sello en nuestro corazón. Otra, si tú estás continuamente leyendo la palabra de Dios, ¿quién es la palabra? Cristo. Juan 1. Si Él lo tienes en tu corazón, Cristo es la palabra, y tú te encuentras en la palabra, ¿no será más fácil tener paciencia? ¿No será más fácil que te empieces a conducir de otra manera? ¿No será más sencillo que te den ganas de venir al templo? ¿No será más sencillo empezar a vivir en tu hogar de otra manera? Regresa por favor a Primera de Juan 2:20. Mira, Primera de Juan 2:20. Pero vosotros, los hijos de Dios, tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino ¿por qué? Porque la conoces. Al tener el sello en tu corazón del Espíritu de verdad, ese es el comienzo para distinguir la verdad de la mentira. Y porque ninguna mentira procede de la verdad, ve al versículo 27. Miren lo que dice aquí mismo en esta carta, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué dice ahí? Permanece en vosotros. Ahora, qué importante es lo que dice aquí. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, quiero que te detengas un poco en la primera parte. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y miren lo que dice ahí. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No quiero que pierdas de vista cuál es el mensaje. Dios nos enseña a nosotros, pero eso no quiere decir que tú ya deseches la guía de las personas, porque aquí dice que esa unción, que nosotros ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Juan no está desechando el consejo, porque pues si no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, pues él ¿para qué escribiría la carta? Pues ya no lo hubiera escrito, ya diría, pues ustedes son sellados, ya nomás digan al Espíritu Santo que los enseñe. No está diciendo eso. Para que me entiendas de mejor manera, vamos a Primera de Juan 5:19. No está diciendo que ya deseches el consejo, no está diciendo que deseches a las personas que van más adelante que tú en el proceso. Tampoco. Él, mira estos dos versículos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Siguiente versículo. Lo que está diciendo él es esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
Es decir, Romanos 8:14 y Romanos 8:16 dice que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira aquí este versículo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo sé que Jesucristo vino a la tierra? ¿Cómo sé que Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, alcanza para el perdón de pecados? ¿Cómo puedo tener la certeza de que Jesucristo murió por mí en la cruz? ¿Sabes por qué? Una, cambió mi vida. Me sacó de la droga, del alcohol, del robo y de todos los pecados que había alrededor de mí. Cuando yo soy sellado por el Espíritu Santo de Dios, Dios me da certeza de que Jesús cambió mi vida. Dios me da certeza de que tengo el sello del Espíritu en mi corazón. Lo que dice aquí, mira, sabemos. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Cuando tú ves tus pies que ya no caminan por el mismo lugar, que ya no caminan los mismos caminos torcidos, es cuando nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido a nuestra vida y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si te fijas, mi hermano, mi hermana, que cuando nosotros tenemos el sello del Espíritu de Dios, Dios nos empieza a guiar por un camino diferente y nos empieza a enseñar a distinguir la verdad de la mentira. Pero te vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con que tú deseches ya el consejo, porque si no, el apóstol Juan pues ya no hubiera escrito la carta, ya no lo hubiera escrito. ¿Podemos ir a Efesios 4:11, por favor? No, simple y sencillamente lo que quiere decir el apóstol Juan es que cuando tú escuchas a una persona predicar de Dios, el mismo Espíritu que a ti te capacita para distinguir la verdad de la mentira es el mismo Espíritu que le da la sabiduría a la persona para predicar. Y en ese momento que tú escuchas la predicación, en ese momento tú distingues si es la verdad de Dios. ¿Sí me entiendes? Mira lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos tenemos un diferente llamado. Unos para predicar, otros para evangelizar, otros pastores y maestros. ¿Te acuerdas? Protectores y maestros. Versículo 12. ¿Cuál es la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
mi hermano, mi hermana, a la luz de la palabra, tú no tienes que buscar o ver si Dios te está enseñando de alguna manera. Tú lo que primero tienes que buscar es si tienes las evidencias. Por ejemplo, acá en Primera de Juan nos habla de la comunión con la luz y la comunión con tus hermanos. Nos habla de la obediencia al Evangelio y nos habla del amor entre nosotros. Y solamente de esa manera tú vas a poder dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios para empezar a distinguir la verdad de la mentira. Acá en Primera de Tesalonicenses hay muchas más características. Y entonces sí, con el Espíritu Santo en tu corazón, tú puedes ser no solamente guiado, sino enseñado por el Dios de la gloria. Lo importante, mi hermano, mi hermana, pues es que tú puedas ver las marcas, las evidencias de estar caminando en la luz o con el Hijo de Dios. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Nosotros siempre oramos, mi hermano, por cada uno de ustedes. Si te fijas, a pesar de todo lo que veía el apóstol Pablo, él como ora fervientemente a Dios porque haya amor en la congregación. Mi hermano, ojalá que este pueda ser un ejemplo para nosotros. Tú puedes pedir por necesidades, obvio, físicas y espirituales, pero vamos a empezar a pedir por más amor en nosotros. No pidas que le dé más amor a las personas, no. Mejor vamos a empezar a pedir que te dé más amor a ti. A ti. Porque ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros queremos ver? Hace poco yo hablaba con un matrimonio, hace como unos 20 días, y él quiere que su esposa cambie. Y ella también quiere que él cambie. Y le digo, mi hermano, pero pues no te esperes a que ella cambie. Cambia tú. Entonces si ella no cambia, pues tú tampoco. Y entonces como él no cambia, pues entonces ella tampoco. Así tú, si pides más amor por los demás, no, pues mejor pídelo para ti. Ya si los demás tienen o no tienen más amor, pues ojalá y lo tengas tú. Posiblemente si ellos lo ven en ti, posiblemente ellos empiecen a cambiar. Mis hermanos, pues esa es la manera de ser enseñados por Dios. Te voy a hacer una pregunta, ya para irnos. ¿A ti te gustaría que Dios te enseñara? Yo creo que sí. Pues vamos a trabajar. Vamos a trabajar en lo que nosotros, si vemos nuestro corazón, luego nos damos cuenta qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien. Lo que estemos haciendo bien, pues hay que echarle más ganas. Y lo que estemos haciendo mal, pues bueno, hay que desecharlo. Mis hermanos, creo que no tenemos el día de hoy avisos, solamente el grandioso evento que vamos a tener con los varones. Las mujercitas, mis hermanos, les vamos a mandar fotos. Y el domingo les contamos cómo nos fue. O sea, también van a participar con nosotros. Y yo estoy seguro que ustedes al vernos bien contentos en las fotos, con las tortas, los refrescos, jugando fútbol y todo eso, pues yo creo que se van a gozar junto con nosotros. ¿O no? Bueno, pues para la gloria de Dios. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a orar por la ofrenda para ser despedidos. Vamos a orar por Abraham, que fue su cumpleaños, no me acordaba. Abraham, ¿puedes ponerte de pie, por favor? Dios de Abraham,
de los dos Abrahames, de aquel de la Biblia y de este. Señor, pues te agradecemos mucho, Señor, por la vida de mi hijo Abraham. Tu palabra dice que tú nos ves como personas individuales, como guerreros, como soldados. Señor, gracias por ponerme al lado de él a participar en la obra de Dios. Ha sido de mucha utilidad. Yo sé que tiene una promesa tuya de que un día va a pastorear. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú tratando con su corazón, que seas tú animándolo, que seas tú enseñándole para que él pueda cumplir cabalmente el propósito que tienes para él. Te pido en el nombre de Jesús que le des espiritualmente y físicamente lo que le hace falta para que no se salga del camino. Señor, gracias por su vida. La verdad es que yo estoy muy contento con los hijos que Dios me ha dado, y también estoy muy contento con todos ustedes que vienen a esta congregación. Mis hermanos, aquí en este lugar damos lo que más podemos. A veces no podemos dar más. A veces es complicado por muchas razones. Hay muchas actividades. Espero que ustedes oren por nosotros para que Dios nos dé fuerzas, para que Dios nos anime y que Dios siga haciendo la obra en nosotros. Yo agradezco mucho a Dios por la vida de mi esposa, la vida de mis hijos y la vida de cada uno de ustedes, porque yo estoy seguro que si ustedes no estuvieran aquí, pues nuestra vida no sería la misma. Los queremos mucho a todos, que Dios les bendiga. Agradecemos también la ofrenda que dan en este lugar, porque pues eso nos ayuda para las cuestiones físicas que necesitamos. Sabemos que la obra es de Dios. Para su gloria ya vamos a cumplir 5 años, y Dios pues aquí nos tiene de pie, y creo que más gorditos cada día. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Ánimo. Y nos vemos el martes, primeramente Dios.